Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlene Santos y el día de hoy les voy a exponer el tema de sobrepeso y obesidad. Bueno, entrando a datos epidemiológicos, a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad en cuanto a nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad adulta. En cuanto a obesidad infantil, México ocupa el cuarto lugar. Aquí habla un poquito respectivo a otros países. En nuestro país se lleva a cabo un levantamiento de encuestas, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el ENSANUD. El más reciente es el 2018, se realiza cada 6 años, entonces hay reportes del 2006, 2012 y el más reciente que es el 2018. Esto se lleva a cabo a través de tres instituciones: la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y bueno, estos son los siguientes resultados, los que ha aportado. Primero, el sobrepeso en población de 0 a 4 años. Actualmente, bueno, al último corte del 2018, el 22.2% de la población de 0 a 4 años se identifica con riesgo de sobrepeso. ¿De dónde sale este 22.2? Se hace una media. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, viene en urbanas y en rurales. Entonces, en población rural, riesgo de sobrepeso de 21.4 y en urbanas 22.2. De ahí se saca la media y es de 22.2 la población de 0 a 4 años con riesgo de sobrepeso. Y como les comentaba, el ENSANUD se reporta cada 6 años, entonces ese es el resultado del 2006, 2012, el 2018. Que se dan cuenta, del 2006 al 2012 hubo un aumento y el 2018 se logró recuperar un poco. En cuanto a la población de 5 a 11 años, igual vemos un aumento siempre en las zonas urbanas. Aquí con sobrepeso 18.4%, con obesidad 19.5%, esto es un total de 37.9%, a diferencia de las poblaciones rurales donde es menor la cantidad. Y bueno, también vemos el aumento desde el 2006 de un 34.8 al 2018, que aumentó un 1%. En cuanto a la población de 12 a 19 años, igual, bueno, aquí nada más el corte lo tenemos del 2012 y 2018, pero sin embargo vemos significativamente el aumento en cada uno, en hombres, en mujeres, y aquí ya abarcando los dos, a un aumento de un 34.9 a un 38.4. Y siempre con predominio en las zonas urbanas. Esto es 19 a- Esto es de 12 a 19 años y este es un porcentaje o las entidades con mayor sobrepeso y obesidad de acuerdo a este grupo de edad de 12 a 19 años. Tenemos 5 entidades, principalmente Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Colima y Sonora. Son las más importantes. En cuanto a población de mayor a 20 años, igual el reporte del 2012 y el reporte del 2018 del ENSANUS. Y bueno, a nivel nacional, en el 2018 el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75.2. También sacaron la media en cuanto a hombres y mujeres. De un, bueno, el último reporte del 2018 es de 75.2 y el del 2012 fue de 71.3. También hay un aumento significativo en adultos. Y bueno, en base a estos resultados, el país lanzó ciertas políticas para regular estos números, para disminuirlos. Dentro de estas políticas planteó estas tres. La primera, que las intervenciones del eje de regulación sanitaria deben de modificarse o fortalecerse.
En las siguientes diapositivas iremos hablando de cada uno de estos puntos. El segundo punto, las medidas fiscales, las cuales han mostrado un efecto positivo, sin embargo, no el esperado. Y el tercer punto, o la tercera política implementada, es que las acciones del eje de atención médica y de salud pública deben evaluarse a la brevedad para conocer su efectividad y rediseñarse en caso necesario. Entonces vamos a ir hablando de cada una de estas. La primera política, en cuanto a intervenciones del eje de regulación sanitaria, primero, aquí se hizo un ajuste en cuanto a la publicidad. Sin embargo, sigue habiendo un aumento en publicidad sobre alimentos y bebidas no saludables dirigidas a niños, sobre todo en horarios no cubiertos aún, que son aproximadamente de las 7 a las 10 de la noche, en donde todavía hay demasiada audiencia infantil y entonces todos los comerciales o los programas no son dirigidos a esta audiencia y hay abundante publicidad en cuanto a alimentos y bebidas no saludables. Otra intervención de regulación sanitaria es el no tener un adecuado etiquetado en los alimentos. Este etiquetado es confuso para la mayoría de los pacientes, no es de fácil entendimiento, no ayuda al consumidor a seleccionar adecuadamente sus alimentos, su diseño no es fácil y ya. Otra intervención en este mismo punto es, se implementó un programa en las escuelas, el cual es Escuela Saludable, en el cual tenemos, o bueno, se implementaron ciertos comedores comunitarios en las escuelas o se implementaron ciertas medidas para que los alimentos consumidos por los niños sean los adecuados. Sin embargo, ha habido deficiencias en este programa. Por ejemplo, su implementación ha sido inadecuada. Hay falta de capacitación del personal, entonces al principio era algo muy estricto, pues esto se va a ir perdiendo con el tiempo. Hay escasa participación de las autoridades. Hay ausencia de mecanismos de evaluación, no hay quien los evalúe, por lo tanto no hay sanciones, entonces se pierde todo el programa y es insuficiente el presupuesto para el mantenimiento de esto. La segunda política es que las medidas fiscales, las cuales han mostrado efectos positivos, deben de mantenerse y los montos de los impuestos aumentarse, ya que actualmente tenemos, bueno, se le da un impuesto al producto de menos del 10%. Sin embargo, este menos del 10% no ha logrado tener un efecto positivo en la reducción de casos de muertes o simplemente casos de nuevos de diabetes o de enfermedades cardíacas. Entonces, aquí se propone que este impuesto se aumente para que así permita lograr mayores beneficios en la salud de los pacientes. Actualmente, les comento, es menor al 10%, más o menos un 8% es lo que se da de impuestos. Y la tercera política, que las acciones del eje de atención médica y de salud pública deben evaluarse a la brevedad para conocer su efectividad y rediseñarse en caso necesario. Aquí México carece de una infraestructura adecuada o suficiente para proporcionar una atención integral al paciente. Se le da el apoyo nutricional, sin embargo, no hay tanto énfasis en la actividad física. Entonces, aquí el Estado debe de implementar una política con intervenciones que promuevan el consumo de dietas saludables sostenibles y también adaptación de estilo de vida activos. Y bueno, ahora vamos a entrar a las definiciones. Sobrepeso y obesidad. De acuerdo a la definición, la OMS la define como una acumulación excesiva de tejido graso que resulta de diversos efectos perjudiciales para la salud. Esta es la definición de la OMS. La definición de la guía de práctica clínica se define como una enfermedad crónica multifactorial y neuroconductual en donde un incremento de la grasa corporal provoca la disfunción de tejido adiposo y una alteración en las fuerzas físicas de la grasa corporal que da como resultado alteraciones metabólicas, biomecánicas y psicosociales adversas para la salud.
Estas son las dos definiciones de nuestro interés. Dentro de las causas vamos a hablar de causas en población infantil, en población adulta. Causas en población infantil. Primero, hay una ganancia importante de peso de la madre durante el embarazo y esto produce que haya más nacimientos de productos macrosómicos. También un estilo de vida inadecuado en donde el pequeño tiene una alimentación rica en grasas y azúcares. Hay poca práctica de actividad física, ya vemos más niños frente al televisor, que es como los entretienen los papás, en el celular, en la tableta o con videojuegos. En cuanto a las causas en adultos, aquí las causas son multifactoriales, es decir, tenemos factores tanto genéticos como epigenéticos, ambientales y sociales, y también ya incluyen el estrés crónico. También hay un desequilibrio energético, es decir, hay un aumento en la ingesta de energía y hay una disminución en el gasto de la misma. Ingerimos más calorías, pero no gastamos, disminuimos la actividad física. Y aunque existen causas patológicas, pues estas solo son el 3% de causantes de la obesidad en los adultos. Otras causas en adultos también pueden influir algunos medicamentos como corticosteroides, tratamientos hormonales, antidepresivos, antipsicóticos, hipoglucemiantes, diuréticos, beta bloqueadores y antihistamínicos. Y como les comenté, pues solo un 3% patologías asociadas deben investigarse en el paciente si hay hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, colelitiasis, alguna patología hepática, es decir, que el paciente curse con hígado graso, apnea del sueño, horas inadecuadas de sueño producen este aumento en el paciente. Patología osteoarticular, es decir, que tenga un problema, por ejemplo, en articulación de rodilla y el paciente disminuye la actividad física. Endocrinopatías como el hipotiroidismo, patologías psiquiátricas o enfermedades ginecológicas como el síndrome de ovario poliquístico, por mencionar algunas. Y bueno, el diagnóstico. Para medir el sobrepeso y la obesidad tenemos ciertos parámetros. En preescolares, sobrepeso y obesidad. Bueno, más adelante les voy a ir mostrando cada una de las gráficas, pero es importante saber que en preescolares el sobrepeso y la obesidad se va a medir por desviaciones estándar en estas gráficas que más adelante les voy a estar mostrando. Se va a tomar el índice de masa corporal, también ya se puede tomar en niños a partir de los 2 a los 18 años. Y bueno, se hace la medición del índice de masa corporal y se diagnostica con sobrepeso cuando tiene un percentil mayor al 85 pero menor al 95 y ya con obesidad cuando supera los 95. Esto es en cuanto a índice de masa corporal. Sin embargo, como les comenté, hay ya gráficas en donde medimos por edad, por peso y lo maneja con desviaciones. Entonces, a partir de una desviación o de dos desviaciones, con una desviación sobrepeso y con dos desviaciones, obesidad. Y bueno, voy a ir mostrando cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos el peso y tenemos la edad. Esta gráfica es para niños menores a 5 años. Quedamos que si era, bueno, aquí por ejemplo lo maneja con un semáforo. Si se dan cuenta, la línea verde que es dentro de lo que tiene que caer el paciente, después viene el naranja y el rojo. Entonces arriba del percentil 85 o llegando al percentil 85, que es la línea naranja, sobrepeso y arriba del 95, obesidad. Esto es en cuanto a niñas. O, como les comenté, podemos sacar el índice de masa corporal. Igual, menores de 5 años, igual. Lo verde es lo adecuado, el 85 sobrepeso, el 95 obesidad. Asimismo para niños, de hecho sí viene así por colores, rosa, niñas, azul, niños. Igual este es como el anterior, de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad, a 85 y a 95.
Esto es por índice de masa corporal, igual por edad, a 85 y a 95. Y bueno, ya de 5 a 19 años, quedamos que era lo verde, es lo adecuado, con una desviación estándar sobrepeso, con dos desviaciones estándar obesidad. Este es para niñas de 5 a 19 años. Este es para niños de 5 a 19 años, el índice de masa corporal, esta es la edad, con una desviación estándar sobrepeso, con dos desviaciones estándar obesidad. Y bueno, ya para adultos a partir de los 20 años, tenemos el cálculo de índice de masa corporal, que es medir la masa del cuerpo. Y esto se hace a través de peso en kilogramos sobre la altura en metros al cuadrado. Lo normal es un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. Entrando a 25, el paciente ya está en sobrepeso. De 25 a 29.9 sobrepeso. De 30 a 34.9 es obesidad. Y a partir de 35 ya se clasifica como obesidad grado 2 y a partir de 40 obesidad grado 3. Esta es la clasificación de la OMS. Asimismo, en los pacientes es muy importante hacer medición de circunferencia abdominal, ya que es donde guardamos la mayor cantidad de grasa y la grasa visceral es muy importante. Entonces, para medir la circunferencia abdominal, tenemos que hacer, es un punto medio entre el borde costal inferior y el borde superior de la cresta ilíaca. Se marca un punto medio y ahí es donde se hace la medición de circunferencia abdominal. Hay riesgo en mayor de 80 en mujeres y a partir de 90 en hombres. Y bueno, ya saliendo del diagnóstico, entramos al tratamiento. El tratamiento no farmacológico se necesita hacer tres cambios importantes. Primero, en el manejo nutricional. Segundo, en la actividad física. Y tercero, apoyo psicológico. Aquí es muy importante abarcar estos tres puntos. Sin embargo, el paciente tiene que hacer una pérdida de por lo menos el 5% del peso inicial. Y además de la pérdida del 5%, debemos tener cambios en las concentraciones de hemoglobina glucosilada, colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad, que es LDL, triglicéridos, presión arterial y reducción del riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos: nutricional, actividad física y apoyo psicológico en cuanto al tratamiento no farmacológico. Entonces, en cuanto al manejo nutricional, el objetivo es reducir, ya quedamos a partir del 5%. Los requerimientos nutricionales se estiman a través de la tasa metabólica basal y para esto tenemos estas ecuaciones propuestas por Harris Benedict. Entonces, la tasa metabólica basal, la estándar es de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Sin embargo, pues lo podemos clasificar también en mujeres y en hombres. P es el peso corporal en kilogramos y E es edad en años. Entonces, este es para mujeres, este es para hombres. Se hace el cálculo de acuerdo al paciente. Y bueno, el resultado es muy importante destacar que no se pueden hacer dietas menores a 800 kilocalorías por día. No deben de ser menores a este. Y bueno, debemos asegurar un aporte de micronutrientes adecuado para no inducir a caídas importantes de gasto energético y pérdidas de masa libre grasa. Y bueno, entrando a este tratamiento nutricional, tenemos algunas recomendaciones. Primero, la ingesta de carbohidratos debe de ser por lo menos de 100 gramos como mínimo. Y aquí debemos preservar las proteínas y prevenir cetoacidosis, sobre todo en pacientes diabéticos. Se recomienda evitar carbohidratos refinados y preferir los complejos. Eso es en cuanto a carbohidratos. En cuanto a proteínas, de 0.8 a 1.5 gramos por kilo por día, de acuerdo al peso ideal. Y las proteínas son necesarias para la mantención de masa magra y además generan un mayor efecto de saciedad.
En cuanto a grasas, debe ser menor al 30% del valor calórico total y nada más. En cuanto al alcohol, no se recomienda por su aporte calórico, que es de 7 kilocalorías por gramo, además de que tiene un efecto en estimular el apetito y un efecto inhibidor en la oxidación de grasas dietarias. También es muy importante, obviamente, limitarlo en los pacientes porque como comentamos en las diapositivas anteriores, la mayoría de los pacientes, o bueno, no la mayoría, algunos de los pacientes cursan con hígado graso. Entonces es importante limitar este consumo. En cuanto a vitaminas, minerales y electrolitos, también son necesarios, sobre todo cuando tenemos a pacientes con dietas menores a 1200 kilocalorías por día. Quedamos que no deben ser menores a 800. Entonces, cuando son menores a 1200, se recomienda suplementar con vitaminas, minerales y electrolitos. Aquí solo hay que hacer una excepción, hay que limitar el consumo de sodio en pacientes hipertensos. Fibra de 20 a 30 gramos por día. Eh, Aquí el beneficio del consumo de fibra es que permite al paciente aumentar su saciedad, disminuir la constipación y retarda la absorción de los nutrientes. Líquidos, se recomienda la ingesta de 1.5 litros de agua por día. Y lácteos, los lácteos deben ser bajos en grasas. Es importante de 3 a 4 porciones medianas al día por los beneficios de la aportación de calcio, además de que disminuye el fenómeno de resistencia a la insulina y promueve la lipólisis. Y bueno, el segundo punto, quedamos que el primero era el intervenir nutricionalmente, el segundo es la actividad física. El ejercicio físico contribuye a mejorar los parámetros, tanto en los lípidos plasmáticos, la tolerancia a la glucosa, los niveles de insulina y las cifras tensionales. Entonces se recomienda que el paciente realice actividad física. Sin embargo, se debe de hacer una valoración previa, una valoración cardíaca para determinar el tipo de actividad que va a realizar el paciente. A la mayoría se le recomienda un ejercicio aeróbico de moderada a intensa, 50-80% de la frecuencia cardíaca máxima, y esta se calcula de 220 menos edad. Y bueno, esta actividad física, como bien se los comenté, se debe de condicionar al paciente. Debemos de evaluarlo, se le hace una actividad, se le hace una valoración cardíaca para valorar qué actividad se le va a asignar. También es muy importante vigilar o interrogar en la historia clínica qué patologías padece este, ya que, por ejemplo, en pacientes con patología osteoarticular son recomendables ejercicios de bajo impacto o en el agua. También es importante intentar aumentar la actividad física derivada de la vida cotidiana, es decir, subir escaleras, evitar elevadores o las escaleras mecánicas. Asimismo, por ejemplo, en niños, disminuir las horas de televisión, videojuegos y demás. Y bueno, el tercer punto es el apoyo psicológico. Aquí se recomienda que el paciente tenga ciertas em, pláticas o apoyo cognitivo-conductual. Aquí la temática es motivarlo en el tratamiento, tener una conexión entre el estado emocional y el tipo de alimentación, el manejo y expresión de emociones como el estrés y la ansiedad, porque vemos que el estrés era también una causa importante en la obesidad en adultos, técnicas de autorregulación y la prevención de caídas. Y bueno, ya el tratamiento, ya con cirugía, la cirugía bariátrica está indicada en adultos con un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado o con un índice de masa de 35 a 39. Que el paciente tenga al menos una comorbilidad severa o que el paciente, a pesar del tratamiento nutricional, la actividad física y el apoyo psicológico, no ha alcanzado la meta de pérdida de peso del 5%. Y bueno, tenemos estos tipos de cirugías.
En nuestro país se está utilizando mucho actualmente la cirugía con balón gástrico, que es una inserción de. Esta está indicada en igual obesidad mórbida, en pacientes que tengan contraindicación quirúrgica a la cirugía bariátrica, en pacientes con índice de masa corporal entre 35 y 40 sin respuesta a la dieta, en pacientes con índice entre 30 a 35 pero con una patología asociada. Y bueno, tiene ciertas contraindicaciones en el embarazo, en esofagitis severa, en úlcera péptica, en cirugía gástrica, insuficiencia renal crónica, enfermedad de Crohn, neoplasias, alcohólicos, drogadictos, uso de anticoagulantes y hernia yatal mayor a 5 centímetros o cirrosis. Y bueno, esto se hace a través de endoscopía. Estas son las imágenes que podemos ver. Aquí es cuando pasó esófago y llega a estómago. Aquí lo empiezan a inflar apenas y aquí ya está completamente insertado. Y esta es la técnica. Todo es por endoscopía. Endoscopía, se ingresa, se insufla, se coloca. Produce saciedad en el paciente. Y bueno, ya, de plano, el paciente no pudo con el tratamiento no farmacológico, podemos ingresar a tratamiento farmacológico. Este está indicado en pacientes con índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado o un índice de masa entre 27 y 29, pero que tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión o dislipidemia. Igual que no ha alcanzado las pérdidas de peso adecuadas, que son menores al 5%, en por lo menos 3 a 6 meses y con una adecuada intervención en los cambios del estilo de vida. El fin del tratamiento o los objetivos que tiene son modificar el metabolismo de los macronutrientes y actúan la mayoría de estos en el sistema nervioso central para modular los procesos neuroendocrinos de la regulación de apetito y saciedad. De hecho, la mayoría de los medicamentos así actúa. Y bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que la FDA en Estados Unidos ya autorizó 5 fármacos para el tratamiento de la obesidad: Orlistat, Lorcaserina, Naltrexona bupropión, fentermina topiramato y liraglutida. Sin embargo, en México la COFEPRIS solamente ha aprobado 2, el Orlistat y liraglutida, para el tratamiento de la obesidad. En esta exposición, bueno, vamos a iniciar con los 2 autorizados aquí en México, sin embargo, pues les voy a hablar de los 5 en general. Y bueno, el primer autorizado aquí es el Orlistat. Este tiene efectos intestinales. Se recomienda Orlistat como medicamento de primera elección por los beneficios aportados. De estos beneficios son reducción en la presión arterial, los niveles de glucosa y de lípidos. La acción que tiene este medicamento es inhibir la absorción de lipasa intestinal, aproximadamente 1/3 de lo que nosotros ingerimos en la dieta. La dosis recomendada es 60 miligramos a 120 miligramos 3 veces al día. Sin embargo, tiene ciertos efectos secundarios que pues hace que los pacientes no les guste mucho este medicamento, como son las flatulencias con descarga, manchado de grasa, urgencia fecal, heces aceitosas, incontinencia fecal e hiperdefecación. Segundo medicamento, liraglutide. Este es un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1, un GLP-1, de las familias de las incretinas. Este es responsable de la liberación postprandial de insulina por parte de las células beta pancreáticas. Su acción reduce la hemoglobina glucosilada, de forma adicional reduce el peso o disminuye el peso corporal del paciente, triglicéridos y la glucosa en ayunos. Regula el apetito, este sí tiene efecto sobre el sistema nervioso central, retrasa el vaciamiento gástrico y causa saciedad en el paciente. La vía de administración es subcutánea. Podemos iniciar con 0.6, de ahí intervalos de 1.2, 1.8 o 2.4 miligramos, hasta la dosis recomendada, que es de 3 miligramos en una sola dosis diaria. Los efectos secundarios de este medicamento: náuseas, diarrea, constipación y vómito, y aumento de prevalencia de litiasis biliar con este medicamento. Entonces, estos 2 son los autorizados en México. Esto solo ya en Estados Unidos. Lorcaserina, que es un agente serotoninérgico, agonista del receptor 12 de serotonina,
se expresa en el sistema nervioso central. Y entonces, bueno, se encuentra relacionado con la regulación del apetito. La dosis recomendada diaria es de 10 miligramos. Puede iniciarse cada 24 horas o incluso aumentarse la dosis a cada 12 horas. Se toma con o sin alimentos. Y valoramos la respuesta al tratamiento a la semana 12. Este medicamento se contraindica en pacientes con depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto y durante el embarazo. Los efectos secundarios: cefalea, infecciones respiratorias superiores, nasofaringitis, náuseas o mareo. Y bueno, estos van disminuyendo con el uso del medicamento. Como efectos graves: dolor torácico de origen cardíaco y colelitiasis. Cuarto medicamento, fentermina topiramato, que en Estados Unidos sí existe la presentación de los dos en uno. Aquí en México se comercializan por separado. Puedes encontrar fentermina o topiramato. Y bueno, pues nada más. Su mecanismo no es muy claro, aunque los dos actúan en el sistema nervioso central, igual como supresor del apetito. Bueno, aquí en México, como les comenté, solo se comercializa por separado. Entonces, la dosis recomendada es de 15 miligramos sobre 92 miligramos. Los efectos secundarios: parestesias, boca seca, constipación, disgeusia, insomnio y mareo. Y el último medicamento, naltrexona bupropión. Igual, efecto en el sistema nervioso central, un efecto anorexigénico. Efectos secundarios: náuseas, vómito, constipación, diarrea, cefalea, mareo e insomnio. Y bueno, colelitiasis en aproximadamente solo el 0.3% de los pacientes. Y bueno, ya saliendo del tratamiento farmacológico, vamos a hablar un poquito de prevención. La prevención es muy importante, sobre todo en obesidad infantil. Hay que promover la lactancia materna, los desayunos saludables tanto en escuela como en casa. Se recomienda desayunos familiares, prohibición de ventas de bebidas azucaradas en las escuelas, el promover las adecuadas horas de sueño, mínimo 8 horas diarias, realizar actividad física aeróbica 2 a 3 veces por semana de 30 a 90 minutos. Esto es en cuanto a obesidad infantil. En adultos, quedamos que, de acuerdo, bueno, el tratamiento no farmacológico también va enfocado mucho en la prevención, en estos 3 puntos: en la dieta, en el ejercicio y en la terapia conductual. Entonces, en la dieta, el objetivo es una dieta menor a 1200 kilocalorías, no menor a 800, en adultos con sobrepeso y obesidad, logrando una pérdida de peso del 5% en 3 a 6 meses. En cuanto al ejercicio, realizar actividad física por lo menos de 5 a 7 días por semana durante 30 minutos. Así prevenimos la ganancia de peso y mejoramos la salud cardiovascular. Y en cuanto al tratamiento conductual, el objetivo es modificar su ingesta alimentaria, dar seguimiento a la actividad física y controlar esos estímulos existentes en su entorno que los llevan a seguir comiendo en exceso. Y en cuanto a promoción a la salud, el personal de salud debe identificar grupos o redes de apoyo comunitario que permiten aplicar programas para la prevención de obesidad en niños y en adolescentes, promoviendo la actividad física, la ingesta de agua adecuada de 1.5 litros diarios, las horas máximas de ver televisión, los videojuegos, el celular, comidas como mínimo, porciones de frutas y verduras en la dieta adecuadas y cero ingesta de bebidas azucaradas. Y bueno, esto es todo. Aquí les dejo las bibliografías que utilicé. Espero sea de su utilidad. Gracias.